Me encanta mi departamento, chico, pero tengo problemas para el teletrabajo. Necesito mi espacio y no lo encuentro. He probado en la cocina, en el dormitorio, y hasta en el baño y no lo encuentro. Pero el otro día pasé por aquí y me gustó este lugar, que es exactamente dentro del closet. Aquí lo voy a hacer sin quitarle ni un pedacito de espacio. Encuentro que mi idea es genial. Yo quiero un tablero que salga por debajo de la repisa y después otro tablero que con una bisagra pivotea hasta acá y se apoya en una pata que está aquí pegada al muro. Entonces yo después termino de trabajar, doblo, guardo la pata y aquí no ha pasado nada. Lo primero entonces en todo proyecto para que resulte bien hay que tomar serias medidas. El tablero interior va a tener 40 centímetros de fondo por 56,5 de ancho. El tablero abatible tendrá 36,5 centímetros de fondo y obviamente 56,5 centímetros de ancho. La altura de la pata va a quedar a 70. Por lo tanto, la altura final de nuestro escritorio, ya que usamos una melamina de 18 milímetros, va a ser de 71,8 centímetros. Lo más probable es que en tu departamento las medidas que estamos considerando acá sean distintas. Distinto el ancho, distinto la profundidad, distinto la altura, todo eso cambia. Entonces tú tienes que acomodar este proyecto a tu necesidad. Y de repente hasta con un tablero sería suficiente. Ahí te vas acomodando. Bien, ya tenemos los tableros listos, cortaditos, con el tapacanto puesto. Así que manos a la obra. Vamos a armar esto, pero antes hay que salir del closet. Aquí estoy donde las papas queman. Vamos a instalar entonces estas correderas ocultas para que deslice el tablero que nosotros vamos a poner. Las consideraciones que hay que tener: haga una línea bien a nivel, cosa que cuando uno la instale quede perfectamente nivelada y esto corra sin problemas hacia afuera y hacia adentro. Segundo, fíjese bien dónde va a ubicar la corredera, si más adelante o más atrás de nuestra base, ¿no es cierto? Porque la idea es que se esconda el panel y que después salga el panel, o tablero en este caso. Así que vamos a marcar la línea de nuestro nivel. Ya tenemos esa marca ahí y con la escuadra entonces nos va a quedar perfectamente alineado. Tenemos nuestros rieles instalados. ¿Ya? Y esto va a ir aquí, ¿no es cierto? Y vemos que corre perfectamente, entra y sale lo que necesitamos. Esta altura es la que quiero explicarles. ¿Por qué es toda esa altura? Porque aquí encima va otro tablero, que es el que se despliega hasta la pared. Y además necesito otro espacio más, porque ese tablero que se despliega tiene dos topes que son los que se insertan en la pata. Pero ahora hay que afirmar el tablero a la corredera. Y para eso se usa esta parte que es como el terminal de la corredera y es lo que une el tablero con el riel. Vamos a dar vuelta a esto. Tenemos nuestra marca ahí hecha y atornillamos entonces esta parte. Y esto se pone pegado a la parte frontal y por el lateral dejar 1,8 centímetros y ahí atornillar con 3 tornillos. Doy vuelta al tablero y lo encajo. Ahora vamos a atornillar esta bisagra de piano aquí, cosa que nos permita abrir el otro tablero hacia adelante. La bisagra de piano viene en 1 metro y para cortar es muy fácil con una tijera cortar hojalata. Y ahora entonces atornillamos la cubierta superior. A ver, esto queda súper bien acá. ¿Ya? Ahora voy a tener que armar en las patas, cosa que esto se pueda abrir entero y se apoye bien. Y voy a dejar puestas las repisas, porque cambié. La repisa que tenía abajo la voy a poner arriba y ponemos la corta abajo. Entonces conseguí esto, ¿no es cierto? Ahora esta tiene más recorrido porque la bandeja que tenía antes llegaba hasta aquí. Entonces, nos topaba. Vamos a armar la pata. Es una estructura básica. Usamos pino seco cepillado 2x1. Lo vamos a montar así. El travesaño de arriba va por dentro y el travesaño de abajo va por fuera y acostado, cosa de tener más superficie de apoyo. Atornillamos y obviamente vamos a pintar después. Sobre esto entonces va a descansar el tablero que abrimos. Y lo que tú ya sabes, se avellana, se hace el agujero de entrada y atornillamos. Ahora con tornillo de 50 milímetros. Estas dos partes componen nuestra pata. Esto lo acabo de hacer. Usé unos trozos de pino de 2x2 y por supuesto otros 2 trozos chicos de 2x1.
y es la parte que va fija en el tablero por la parte de abajo que se vuelca. Y va a caer, estoy mirando todo esto al revés, y va a caer sobre la pata que va a encajar ahí. Entonces va a tener buen soporte. Y después quiero guardar esto, saco la pata, la cuelgo ahí en un rinconcito del closet, ¿ya? Y cierro. Bien, ponemos el marco entonces separado 1 centímetro del borde y que quede bien centrado y lo vamos a fijar con los mismos tornillos 50. Bueno, les presento la silla, que no quería una silla de escritorio, que era una silla multipropósito. Esta va a vivir en el living. No le he sacado ni las etiquetas porque quiero probar esto primero. Quiero trabajar, quiero mi espacio y aquí lo tengo. Saco la pata, saco una parte del tablero, extiendo el otro, apunto para que caiga perfecto ahí. Ahí queda bien y ya estoy listo. Ahora puedo trabajar, tengo mi espacio, nadie me va a molestar. Incluso tengo el enchufe ahí para el computador. Pero falta pintar todavía las patas, no hemos terminado. ¿Qué les parece? Nadie me creía que esto podría resultar, menos ustedes, pero aquí lo tienen. Quedó mi espacio fantástico en mi escritorio, no molesto a nadie, no estorbo a nadie en la casa. Y cuando termino de trabajar, pum, doblo esto, lo guardo, ni se nota y no le quité 1 centímetro de espacio aquí al closet, que era lo que importaba. Aquí está todo guardadito. Hágalo usted mismo, el orgullo de ser maestro. Aquí en la descripción del video te dejo un link. Al ingresar vas a encontrar todos los materiales que usamos en este proyecto. Anímate en tu casa a tener un escritorio oculto, es fantástico. Suscríbete al canal de Sodimac en YouTube y activa la campanita. Vas a tener acceso a muchos proyectos tan buenos como este. Te va a encantar. Todo lo que usamos acá y mucho más ya sabes dónde encontrarlo. En las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.